Nosotros éramos 5 hermanos y vivíamos pues de un trabajador, mi padre, y vivíamos perfectamente. No teníamos los lujos que hoy en día quieren tener, ni coches, ni cosas de estas, pero vivíamos bien y comíamos bien, normal, y los niños pues jugábamos muchísimo en la calle, si éramos niñas, pues a la cumba, con nuestras muñecas, perfectamente. Y luego en el colegio pues nos enseñaban perfectamente también, porque nos enseñaban muy bien. Era colegio de niñas o de niños. Y entonces pues la profesora nos enseñaba muy bien, porque decía, venga, vamos a leer. Y nos decía la página que teníamos que leer, nos teníamos que acercar alrededor de su mesa y decía, venga, tú lees hasta que yo te diga. Y leía una, ahora para que sigan la siguiente. Y así, y aprendíamos a leer perfectamente. Ya cuando habíamos aprendido más pequeñillas a leer, ¿no? Y luego, pues para sabernos también geografía y demás, pues nos ponía un mapa y nos decía el río tal sale de tal sitio. Y los cantábamos, empezamos España limita al norte con el mar Cantábrico y los montes Pirineos que nos separan de Francia, y así seguíamos. Y luego para sumar, pues cuando nos quisieron enseñar la suma y sobre todo la tabla de multiplicar, el 1, el 2 o lo que sea, ¿no? Y entonces pues lo cantábamos y se nos quedaban, que yo desde entonces se me ha quedado y no se me ha olvidado. Una de las notas que teníamos era aprender a bordar. Y entonces pues media hora o lo que sea era bordando, haciendo dibujos, luego dábamos religión también. Bueno, nos echaban muchas tareas que digamos. Y había mañana y tarde, desde luego, ¿no? Y ya cuando salíamos a las 5, me parece que era, pues merendábamos en la casa y nos íbamos a jugar, las niñas y los niños lo mismo. Y luego pues en la calle nadie se metía con nadie, ni había... Hombre, los niños eran más peleones y a lo mejor se peleaba alguno, pero lo que hay hoy en día en los colegios no existía. Y vamos, pero yo todo lo que recuerdo es bueno. Y luego ya recuerdo cuando un año pues dijeron que iba a ir Franco a inaugurar unas casas que le iban a dar a los pobres en Villafranca de Córdoba. Y entonces fue Franco, las niñas estábamos todos los del colegio, salimos, nos pusieron así en la acera, ahí pasó Franco y todas las niñas con la banderita, se acercó a algunas niñas, les preguntó, a mí de jovencita, pues lo mismo, perfectamente. Yo es que no recuerdo todo esto que cuentan, esta historia de que mataban a la gente, que yo es que no sé, yo eso no lo he visto. Luego había crímenes como siempre, robos, pero no lo que hay hoy en día, no, eso no existía. La gente dejaba las puertas abiertas de sus casas y nadie entraba a robarle ni nada. Podría haber alguno que robara, pero no en las casas, a lo mejor en el campo. Con 17, 18 años, pues yo me puse a trabajar porque yo no iba a estudiar carrera ninguna. Y yo lo que tengo es eso, como ahora se llama EGB, y perfectamente me puse a trabajar de modista y muy bien. Y luego ya más mayor, pues tenía mi novio, nos casamos, nos compramos nuestro piso y no teníamos problemas. Entonces yo es que no recuerdo nada malo de... Es más, que si pudiera volver, volvería. No está nunca en sesión femenina, eso no, nunca, jamás está. Pero muy bien. Ahora a la gente y dicen que Franco iba matando a la gente un día sí y otro no, pero eso no es cierto. Porque yo no veía a nadie, yo veía en la guerra y en la posguerra, que había envidia o lo que sea, y unos se chivaban de otros, unos mataban a otros, pero eso no tiene nada que ver con lo que luego Franco pues fue realmente levantando a España poco a poco, y vamos,
cuando ya estábamos más mayores, que estaba todo el mundo trabajaba, parado había poco. Había como en todo, pero poco. Yo normal. Yo tampoco es que me pusiese a llorar locamente, ni nada de eso, pero sí me dio lástima. Pero yo realmente no sabía lo que venía después, porque estaba joven, y yo en eso no pensaba. Había cola y cola, pues no había gente yendo a ver a Franco. A miles, y cuando salía a la calle, miles de personas que lo aplaudían. Así que no cuenten ahora historias de que no lo quería la gente. Es que en todos sitios hay gente que no está de acuerdo. He oído que cuando la guerra tenían que tener cartillas para que fueran y les dieran los alimentos. Lo mismo que ahora van a la Cruz Roja y les dan una bolsa claro, se llamaba cartilla de racionamiento porque era para contar a las personas que iban, que no repitieran el mismo día o lo que sea, pues tenían sus cartillas, decía, les corresponde X kilos de arroz, de azúcar al mes, pues se lo iban apuntando en la cartilla. Cuando Felipe González, me parece que fue el primero que le voté, porque decía mi madre que era que le iba a ayudar a todos los trabajadores y que se venía, vamos, para mirar muy bien por el pueblo. Y entonces, pues, era cuando ya tenía la edad de poder votar, y voté, y en mi casa todos votamos a los socialistas. Cuando estaba Franco, a los comunistas los echaba de aquí de España. Los que, vamos, no a todos, a los que se manifestaban y demás, pues a los que tenían las manos manchadas de sangre, de matar a los demás, pues eso lo echó de España. Eso sí me sorprendió mucho, sí, porque eso salía en la tele y que había subido la bomba que le habían puesto, había subido el coche hasta el tejado de, no sé si de un segundo o de un tercero. O sea que lo mataron. Yo tampoco, como yo no estaba en cosas de política, yo no sabía exactamente quién era, hasta que salía en la tele de que lo habían asesinado. Esto de ETA sí lo he vivido ya más mayorcilla, y sí, realmente eso era que me daba hasta miedo, porque como lo mismo vinieron aquí a Granada, que se cargaron a unos cocineros que no tenían nada que ver, a un cocinero, no sé, y a un juez también aquí en Granada. Y entonces sí, me daba miedo a mí de ese tiempo de ETA. O sea, es que cuando terminó la guerra hubo un hambre espantosa en España, aparte de las venganzas políticas que hubo en España después de la guerra, que se tiraron una serie de años, por lo menos 8 o 10 años, vengándose, buscando a la gente, matando a la gente. Es decir, que hubo unas venganzas políticas. Y se podía hablar de todo menos de política. Si hablaba de política te metían en la cárcel, pero así de claro. ¿Sabes? Eso es así. Yo pienso que la autoridad tiene que tener autoridad, pero aquí se pasaron. Aquí había más autoridad que la que tenía que haber. La suerte que tuve es que mi padre, como trabajaba en la fábrica de pólvora, que era por militares, pues allí estábamos respetados. Y yo cuando hice la EGB, el certificado de estudios primarios, pues entonces a mí me premiaron, que era de los primeros alumnos, me premiaron con un viaje, unas vacaciones en Motril, que eran las colonias infantiles. Y eso estaba muy bien, porque iban una serie de niños, nos juntábamos allí 45 o 50 niños, a las mañanas nos llevaban a Motril andando, íbamos paseando, lo pasábamos muy bien, y a la vuelta nos traían en autobús. Pero antes de ir a la playa nos llevaban a misa, porque esto lo de Franco era misa y Franco. ¿Sabes? Es decir, que había que ir a misa, y al que no, pues más o menos lo miraban más. Pero allí en las colonias infantiles es que te llevaban a misa. Luego yo, cuando terminé lo de las colonias infantiles, me examiné en una escuela que era del movimiento nacional de los falangistas, que era el Instituto Politécnico Virgen de las Nieves, que se está por la Chana. Y yo me tenía que andar todos los días 11 kilómetros para ir al colegio. Así que tenía que bajar andando para ir al colegio, ¿sabes? Y estudié 2 cursos. Luego de allí me pasé a una escuela militar.
en la escuela militar, pues resulta que nos daban uniformes, nos daban los libros y éramos, por cada curso, éramos 10 alumnos. En cada curso, no grupo, en cada curso 10 alumnos. Y de esos 10 alumnos, pues teníamos pues por lo menos 20 profesores, porque eran los 12 o 13 profesores más los ayudantes. Y entonces era una fábrica, era una escuela militar donde estaba todo muy jerarquizado. Es decir, que si tú cogías y te bajaban, había que obedecer de unos cursos a otros, ¿sabes? Como tú te metías con un curso superior, te daba una torta y te quedabas con ella. Cuando yo vivía en el Albaicín, me acuerdo que me iba yo con mi abuela, que era hermana de la caridad, vamos, de estas auxiliadoras de esas, ¿no? Y nos íbamos a unos auxilios sociales, se llamaban, que eran de comer a los pobres, porque la gente pasó hambre, pero vamos, hasta los años 60 por ahí, 50 y tantos, 60, en España se pasó hambre, pero a tope. La formación profesional que hice, me examiné en Telefónica, y entonces yo entré en Telefónica, pero a mí me dieron un sueldo que era de miseria, porque es que yo cobraba 2.000 y pico pesetas, ¿sabes? Y la 2.200 pesetas, y la pensión me costaba 1.200, 1.300, nada más que la pensión. Luego todo a base de oposiciones. Eso sí, que en tiempos de Franco, todas estas recomendaciones que hay hoy en día, de todos estos recomendados que entran en las oposiciones, eso no existía, eran oposiciones nacionales. Y resulta que iba a examinarte, iba un hombre de correo que llevaba los sobres con los exámenes, y cuando terminaba de examinarte se llevaba los sobres. Es decir, que ahí aprobaba el que más o menos había estudiado. Pero hoy se vive mucho mejor que antes, ¿sabes? Y en tiempos de Franco, como había habido una guerra, pues resulta que España se quedó arruinada entera. Y entonces, al quedarse arruinada entera, pues tuvieron que levantar todos los barrios, todas las casas, todo, no había un duro. Yo la suerte que nosotros tuvimos es que nos fuimos al parque y mi padre cogió y compró una gallina y unos conejos, y entonces allí no nos faltaba de nada. La verdad es que yo conocí a Franco personalmente, porque resulta que cuando inauguraron la escuela, pues entró Franco en mi clase y estuvo hablando conmigo y me preguntó que cuántos hermanos tenía, dónde trabajaba mi padre. Yo vi un hombre así de unos 50 y tantos años, con un traje gris. El hombre se veía elegante, porque claro, si era jefe de Estado, ¿no? Lo que sí vi es muchísimos soldados militares que se subieron en los tejados vigilando, porque... Pero ¿qué es lo que te digo? En esos tiempos, los niños jugábamos mucho. Los niños estábamos todas horas en la calle. Franco, pues entonces ya se levantó mucho la mano, se hizo la Constitución, pero todas las cosas tienen su parte blanca y su parte negra. Aquí antes había mucha autoridad y luego, pues cuando murió Franco, pues se perdió la autoridad. Y el Fargué, que tenía la escuela, donde yo estaba, la escuela militar, pues tenía un cine precioso. Era un cine precioso, un cine que tenía la parte de butacas de abajo y la parte de arriba. Y entonces yo me acuerdo que entraba un hombre con una especie de bandeja vendiendo maní, cacahuete. El cine costaba una peseta. Lo que era la película era una peseta. Pero yo podía entrar gratis porque era alumno de la escuela. Pero si me ponían una amonestación o una sanción o me castigaban por algo, me quitaban el carnet del cine. Otra asignatura, también te metían formación del espíritu nacional. Era una asignatura bonita, porque era una asignatura que no trataba de política ni comunista, ni socialista, ni de derecha, ni de izquierda, sino que era una asignatura que lo que hacía era la formación de la persona como persona. Es decir, que tenías que ser buena persona, que tenías que ir por la calle, que tenías que respetar a los mayores, que podían tirar papeles al suelo. Es decir, que era la formación del individuo, de la persona. Estábamos a las 7 de la mañana al colegio, ¿sabes? Y nos daban de comer en el colegio. Y salíamos a las 6 de la tarde sin haber salido del colegio. Pero luego, si nos ponía una nota inferior a 5, los sábados y los domingos nos teníamos que ir a estudiar al colegio. Ahí me daban todos los libros, me daban 2 uniformes,
me daban zapatos, me daban zapatillas, me daban botas de deporte, me daban chándal, me daban pantalón. Claro, yo para entrar a esa escuela examinamos por lo menos 500 y aprobamos 10. Ha sido toda fuerza de esfuerzo, ¿sabes? Y de constancia. Ahora, eso sí, durante niños yo he disfrutado una barbaridad. Yo he jugado muchísimo con uno y con otro. Nos peleamos, nos tiramos por los barates, hacíamos de todo, ¿sabes? Pero que... y nadie se metía contigo. Franco hizo muchísimos pantanos, muchísimos. Y Franco hizo la parte de Ceilín, desde la calle Pablo Picasso para arriba hasta llegar a donde vive la tía Conchi por ahí. Pues hicieron un barrio enorme, donde metieron una cantidad de gente prácticamente gratis. Y Franco fue uno de los cabecillas. Pero aquí la culpa para mí la tuvieron los gobiernos anteriores, que son los que formaron todo el pueblo. Que de Granada, lo que era el Corpus, pues lo ponían ahí en el ferial, se ponía enfrente, en el violón, enfrente de mi casa. Y estaban hasta las 4 o las 5 de la mañana, estaban tocando las músicas. La gente se conocía más, tú ibas a cualquier barrio y se conocía casi todo el mundo. Y había una fiesta del barrio y participaba todo el barrio. Yo me acuerdo que en mi barrio, en el Fargue, cuando eran las fiestas del Fargue, pues llevaban bandas de música y todo el mundo bailando y se pasaba muy bien, ¿sabes? Y ya te digo, en el Corpus lo mismo, en la Tarasca, eso ha sido toda la vida, ¿sabes? Y se pasó muy bien. El Corpus se pasaba estupendamente. En los carnavales de Cádiz se formaba una fiesta, en los carnavales de Cádiz, y terminaba a las 3 o las 4 de la mañana, pero en Cádiz era una fiesta, Cádiz se encendía. Y luego todos los sábados y domingos, pues en Cádiz había un sitio, una sala de fiestas que era el Salón Moderno, y había otra por la bahía, y nos íbamos allí a bailar y lo pasábamos muy bien.